de inspiración para la elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003, 20 años ya. Por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa especial porque queremos hablar de la justicia dominicana y de la importancia de la institucionalidad y del Ministerio Público Independiente. Los pueblos que tienen ministerios públicos, justicias débiles, son pueblos muy corruptos y muy pobres. Ese es el talón de Aquiles. Solamente los pueblos con instituciones fuertes y con justicia fuerte y que nadie esté por encima de la ley pueden sobrevivir y llegar a ser pueblos y países desarrollados con economías avanzadas. No hay forma que un país se pueda desarrollar cuando tiene una justicia podrida y cuando todos los estamentos del Estado están podridos. No hay forma. Y eso fue lo que pasó en los pasados 20 años, mínimo 20, 25 años, donde todo estaba podrido. Por donde quiera que apretamos sale pus. Vamos a ver las declaraciones de un expresidente y que él dice que es una persecución política y que nosotros probamos que no es así, y hace alusión a Lula da Silva, Evo Morales y Rafael Correa. Pero vamos a ver quiénes son esos tres presidentes, expresidentes y uno presidente, que se le ha dado una oportunidad de reivindicarse con su pueblo, pero que es y seguirá siendo siempre corrupto. Tiene la oportunidad de oro de salir bien parado de todo lo que ha pasado, porque él tiene también su testaferro, igual que los pasados expresidentes nuestros. Todos esos temas y muchos más en breve. No se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros continúa con sus 3 torres al mismo tiempo. Everest Tower construye en un sector exclusivo de Santo Domingo como lo es el Piantini. Es una innovación y un atractivo sublime turístico. El mejor instrumento de rentabilidad que usted obtendrá un 20% de su dinero todos los meses. Va a embellecer la ciudad de Santo Domingo y esta torre que se llamará Everest Wyndham Tower tendrá un restaurante giratorio en el último piso que va a girar 360 grados en 2 horas. Y ahora con esa alianza con Wyndham Hotel, una cadena internacional, pues vamos a tener la mejor torre posiblemente para toda Latinoamérica y el Caribe con este Condo Hotel. Felicitamos al ingeniero José Rosado por esta gran visión. Llámenos 809-535-8000. Constructora Armando Toros. Miren, dicho esto, antes de entrar en materia y en tema, nosotros queremos felicitar y saludar a un gran amigo nuestro que estudió con nosotros y que luego de 35 años nos volvimos a encontrar. A mi gran amigo Valentín González, un saludo cordial desde Santiago. Su matrícula, hasta eso nosotros lo sabíamos, 78-2020. Así que Valentín, me dio mucho placer encontrarte. Baje con nosotros, señor Héctor. Fíjense, ustedes saben que hemos dicho muchas veces que la justicia es lo más importante en toda sociedad avanzada. Se ha querido satanizar aquí en todos los aspectos y muchos comunicadores pagos por la misma bocina de antes, también quieren tratar de hacerle entender al pueblo que esto es una persecución política y no es así. Esto era una agenda,
Este es el socialismo del siglo XXI que nos tenían a nosotros, que nos estaban implementando a nosotros los gobiernos del PLD. Porque el socialismo del siglo XXI consistía o consiste en llegar al poder a través de las elecciones. Luego de llegar al poder, entonces trataron de comprar a todos los partidos de oposición, destruir la oposición para que no haya partido y ellos quedarse solos en el poder, permear las instituciones, robárselo todo y entonces convertirse en dictadores. Ese es el objetivo del socialismo del siglo XXI, esa es la agenda de ellos. Por eso hay muchos presidentes presos alrededor del mundo, como en Perú y en otros países, producto de ese socialismo del siglo XXI. Y que Lula y Chávez eran los que dirigían esa mafia, esa asociación de malhechores. Y hoy el pueblo venezolano, el pueblo brasileño le ha dado la oportunidad a Lula de reivindicarse, no porque querían votar por Lula, sino porque el gobierno de la derecha de Bolsonaro fue tan malo y tan terrible que prefirieron votar por Lula que por Bolsonaro. Y usted dice, bueno, pero ¿por qué volvió a ser presidente? Por tecnicismo de la justicia que hicieron, que experimentaron un expediente, usaron un expediente o fabricaron un expediente exactamente igual que el de Odebrecht aquí, con problemas para que los jueces lo suelten. Eso fue lo que pasó en Brasil. Y nosotros vamos a presentar muchas evidencias, muchas cosas. Entonces, decimos esto porque ahora, esta semana, 10 de los 20 implicados en el caso Calamar se declaran culpables. Esa es la número 2, señor director. Vamos a ver y hacer una cronología de la importancia de esto. Miren, se declaran culpables 10 imputados de la operación Calamar ayer en el tribunal que conoce la medida de coerción. Entonces, ¿por qué eso es tan importante y tan relevante? Bueno, porque estamos viendo que no es una persecución política. Son políticos delincuentes que se asociaron con algunos empresarios y se convirtieron en ladrones de cuello blanco. Entonces, cuando usted está devolviendo dinero, que han devuelto miles y millones de pesos al Estado de lo que se robaron, entonces son culpables. Si fuera un país decente, que nos respetáramos con una justicia fuerte, ellos estuvieran todos condenados hoy a 50, 70, 80 y 200 años de cárcel. Es lo mínimo que se le debe meter a un delincuente que se roba 1.000 millones de pesos. 200 años de cárcel, mínimo. Debe de salir en un ataúd. Colóqueme la número 4, señor director, para que vea, la número 3, para que veamos qué más dice. 10 imputados admiten su culpa en entramado Calamar. Vamos a ver ese encabezado, señor director. ¿Qué dice ese encabezado? Amplíalo un poquitico, señor director, para que leamos, podamos leer el primer párrafo, si se puede, por favor. ¿Está por ahí, señor director? Aunque amplíelo un poquito. El grupo que encabeza Ángel Lockhart tendrá que devolver el dinero recibido ilícitamente. Yo le diría el dinero robado, porque eso no lo roban a nosotros. Ese dinero del pueblo, de los contribuyentes. Y estarán bajo arresto domiciliario, con impedimento de salida y garantía económica. 10 de ellos, de los 20, el 50% culpable. Miren el ex candidato presidencial, el señor Gonzalo Castillo. Él parece que no se ha dado cuenta que está preso, porque se está riendo. Yo no sé por qué. Vamos a ver si la justicia se le aplica con fortaleza y quizás no se ría mañana. Porque cuando usted se roba el dinero de los contribuyentes, usted le hace daño, mucho daño a la sociedad. Porque entonces esos 11 niños que en una ocasión murieron en el hospital por falta de oxígeno y 33 mil millones de pesos en este pedacito que se perdieron nada más. Entonces hoy esos niños debieron de haber estado salvos, no debieron morirse. ¿Y quiénes los mataron? Estos políticos delincuentes, los mataron a ellos. Se robaron el dinero y no había oxígeno en esos hospitales para proporcionarle salud a esos niños. Entonces, ustedes quieren que nos quedemos callados. Eso es lo que ustedes quieren para el futuro de su nación, cuando nos quedamos callados ante esto. Y vamos a ser explícitos con esto. Aquellos comunicadores, bocina, que les gusta defender lo indefendible, son tan delincuentes como ellos. Porque el que defiende un robo, el que defiende un saqueo de los impuestos de un pueblo es tan ladrón como ellos, como el que se los roba. Porque algún beneficio tiene por estarlo defendiendo. Porque no lo defienden gratis, lo defienden con el dinero nuestro, con el dinero que se robaron y que ellos se le pagan. Por eso que tenemos que identificar esos comunicadores bocina que también son delincuentes. Tiene que ser así, porque una sociedad que se respeta no defiende ladrones.
Un partido que se respeta no defiende ladrones, le da la espalda. Usted no dice que el robo es personal. Bueno, pues que enfrente su robo y que pruebe que es inocente ante la justicia. Pero 10 ya se declararon culpables y devolviendo dinero, 10 de los 20, el 50%. Ya eso nos dice a nosotros por dónde viene esto. Pero vamos a ver, señor director, la número 4, a ver qué nos dice a nosotros, culpables. Ese párrafo, amplíeme ese párrafo, señor director, para que lo leamos. En la audiencia del domingo se escucharán los argumentos de los otros 10 acusados, entre los que se encuentran los ex ministros de Hacienda, Donald Guerrero, administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, y Obras Públicas, Gonzalo Castillo, candidato presidencial del PLD en las elecciones generales del 20. También están arrestados y acusados el ex contralor de la República, Daniel Omar Camaño, el ex director del Consejo Estatal del Azúcar, sea Luis Miguel Pichirilo, y el ex director de Catástrofe Nacional, Claudio Silver Peña. Asimismo, los ex directores de Casino de Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, y el abogado y economista Ángel Loco, entre otros. Fíjense, el ex contralor de la República, o sea, el organismo que estaba encargado de fiscalizar esas instituciones y de hacerles auditoría, cómplice. Entonces, ¿eso es persecución política? No, eso es robo pura y simple. Robo de cuello blanco cuando usted se asocia con empresarios y entonces se roban el dinero del Estado. Entonces, eso hay que pararlo ya, porque eso nos costó a nosotros, ese chin nada más, el 2.10 del Producto Interno Bruto nuestro. Colócame la número 5, señor director, para que sigamos sobre los culpables. Ahí vemos, amplíelo, señor director. Camacho expresó además que el Ministerio Público decidió, ante la colaboración de los 10 acusados, variar la solicitud de medida de coerción de prisión preventiva por arresto domiciliario, impedimento de salida del país y garantía económica. Debemos confesar que lo que ha sucedido hoy en el tribunal es algo que podemos calificar de llanamente asombroso por varias razones. Una de ellas es que los 10 acusados que tuvieron este viernes la oportunidad de presentarse ante el tribunal han admitido los hechos. O sea, el 50% de los acusados, dijo Camacho al término de la audiencia. Entonces, eso nos dice a nosotros lo que está pasando con nuestra justicia, que estaba podrida. Yo no creo que haya una sola institución que se haya quedado sin que estuviera totalmente podrida. Por donde quiera que usted aprieta sale pus. Por donde quiera. Y va a seguir saliendo pus. Y para poder salir saliendo pus, vamos a tener que cortar muchas piernas y brazos, posiblemente. Y que la sociedad, aunque quede en silla de ruedas, que la tengamos que mover hasta que pueda caminar la sociedad nuestra. Porque no podemos seguir así. Porque eso nos está costando lo que está pasando hoy. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, cuando vemos eso y vemos a ex candidatos presidenciales y expresidente hablando sobre la justicia y de que esta justicia son perseguidos políticos tratando de confundir al pueblo, entonces nos damos cuenta de lo que realmente está pasando en nuestro país. Esa persecución que dicen ellos nos costó a nosotros 2.1 del PIB. O sea, que se preparen a pagarnos el dinero. El 2.1 del PIB son 1.980 millones de dólares, 108.000 millones de pesos. Vamos a ver, señor editor, la número 9, para que el pueblo entienda que lo presentamos aquí ya.
lo que ellos dicen que es persecución y que es robo puro y simple, cuando 10 ya son culpables. Miren, ahora el Banco Central tendrá que colocar bonos soberanos por esos 33.000 millones de pesos que se han perdido en 2 años. Una tasa de 13%, 10 años, significa que nos cuesta anualmente intereses nada más 4.200 millones de pesos en el año. A 10 años serán 42.900 millones. Entonces, si le sumamos los 33.000 que se perdieron, dice el Ministerio Público, son 75.900 millones. Entonces, si a eso le sumamos los 33.000 que ya se robaron, son 108.000. O sea que esos 33.000 millones de pesos lo vamos a tener que pagar 3 veces. Y si eso lo dividimos entre 55, nos va a dar 1.980 millones de dólares. Y si esa cantidad la dividimos entre 94.000 millones de dólares, que es el PIB nuestro, nos va a dar el 2.10 del PIB. Entonces eso es lo que perdió la sociedad dominicana, eso perdimos los contribuyentes, ese dinero lo perdimos los dominicanos, que vamos a tener que pagarlo de nuevo porque está en los bolsillos de esos ladrones funcionarios. Eso no es persecución política, eso es robo pura y simple. Políticos ladrones, es eso, así de simple. Entonces ese dinero hay que buscarlo y ellos tienen que estar presos. Yo estoy de acuerdo que el Ministerio Público negocie con ellos y que se conviertan en delatores y que nos digan dónde está el dinero. Pero ellos tienen que caer presos aparte de devolver parte del dinero. No se pueden ir ilesos en esto. Tienen que caer presos. ¿Cuántos años? Yo no lo sé. Pero hay que meterlos presos para que ellos sepan. Y ponerle su casco protector, que no es como motorista. Para que entiendan que todo funcionario público que tenga una función pública no es robarse el dinero de nosotros los contribuyentes. Porque yo no estoy dispuesto a seguir pagando dinero para que los ladrones políticos se los roben. Si usted quiere seguirlo pagando, páguelo usted, pero yo no. No estoy dispuesto a seguir pagando para que ellos se hagan millonarios con mi dinero y con el dinero de otros que no estamos en disposición de dar un centavo más, pagando anticipo para que ellos se los roben. Entonces dice este señor que es persecución política. Colóqueme la número 10, señor director, para que entendamos qué es lo que está pasando aquí. Dice el señor Danilo Medina sobre el caso Calamar, se trata de persecución abierta y arbitraria. Bueno, pero señor Medina, usted dijo que los ladrones no querían que le llamaran ladrones antes, cuando eran ladrones. Entonces, si usted se respetara, mejor usted se callara. Si usted se respetara. Está bueno ya de tratar de confundir a este pueblo. Sus funcionarios ya admitieron el robo. 10 de ellos admitieron el robo. Entonces, eso no es persecución política. Eso es robo puro y simple. Y colócame la número 11, señorito, para que veamos qué más. Dice el señor que en su discurso ahora, dice él, también Medina calificó como un abuso lo que está ocurriendo contra los imputados en el caso Calamar. O sea, un abuso que los imputados se roben el dinero del pueblo para que nosotros lo paguemos. El abuso es suyo, señor, que está apoyando eso. Dele la espalda a eso. Déjese de eso. Deje que la justicia actúe tranquila contra esos delincuentes y que prueben ellos que no son ladrones. Pero ya 10 dijeron que sí y aceptaron los cargos y están devolviendo miles de millones de pesos. Seamos claros, lo que está ocurriendo es un atropello y es un abuso. Y si alguna vez lo estuvo, hoy no está motivado por el deseo de hacer justicia. Estas acciones solo buscan intimidar al PLD, el partido con más posibilidades de vencer en las elecciones del 24. Bueno, pero los dominicanos serían locos entonces si votan por un partido que está lleno de corruptos y que no le importa la sociedad dominicana y que prefirió la muerte de 11 niños por falta de oxígeno antes de someter a la justicia a sus funcionarios y que se llevaran el dinero para su bolsillo. Entonces ese es el partido que queremos que tenga el poder y que nos gobernó por 20 años y que no pase nada y que la justicia esté podrida. No, se acabó ya. Los pueblos tienen que despertar y saber a quiénes eligen. Y él hizo alusión en su mensaje de que lo hemos visto con Lula en Brasil, lo hemos visto con Evo Morales en Bolivia y lo hemos visto con Correa en Ecuador. Bueno, pues yo le voy a contestar al pueblo y a él para que él entienda quién es Evo Morales. Colócame la número 12, señor director. Evo Morales. Evo Morales renuncia a Evo Morales porque fue tan decisivo el retiro de la Fuerza Armada, porque hizo trampa en las elecciones, lo mismo que pasó aquí en las elecciones municipales, que hubo una trampa y que hubo que suspenderla. Eso mismo hizo Evo Morales en Bolivia, porque también es un corrupto. Entonces, no es como usted comienza, es como usted termina. Y qué bueno que el general Calimán, me recuerda aquella serie, Calimán y Solín, tomó el mando y le dijo, usted se tiene que ir, y por poco lo linchan. Colócame la número 13, señor director, para que veamos
ese párrafo del general Calimán. Amplíeme eso, señor Héctor. Evo Morales, dice aquí, ya pasamos a momentos de debilidad desde el mediodía del domingo, cuando le llegó una estocada que muchos interpretan como definitiva. Con uniforme de campaña, el comandante de las Fuerzas Armadas, William Calimán, le dijo que los militares le recomendaban que abandone el cargo para pacificar el país. Eso es lo correcto que hicieron los militares en Bolivia. Y se tuvo que ir porque por corrupto, porque hizo trampa. Don Evo Morales, ese es al que usted se refiere. También usted hizo halago de Lula da Silva. Pero vamos a ver, señor director, la número 14, para que comencemos una trayectoria. Joao Santana, publicista de Lula y Rousseff, condenado a 8 años de cárcel. Pero usted le abrió una oficina a ese señor en Palacio. El departamento de pago de soborno en el mundo estaba en República Dominicana. Porque el departamento del pago de soborno en Santo Domingo, el líder que pagaba, Joao Santana, tenía una oficina en Palacio. Y en la casita que por ahí se descubrió, de donde operaban y llevaban el dinero, Joao Santana, un delincuente vulgar, un ladrón y un lavador de dinero. Joao Santana preso en Brasil. Y usted lo condecoró. Yo no sé si lo condecoró con la orden de Duarte, Sánchez y Mella, pero usted lo condecoró. Pues eso es público en televisión. Entonces, ¿quién es más? ¿Cuáles otros funcionarios más muy similares a lo nuestro tenía Lula? Esa es la número 15, señor director. José Dirceu, que ordena el arresto de quien fuera mano derecha de Lula, condenado a 30 años por corrupción. Ese señor tenía el mismo cargo que tenía su ministro administrativo de la presidencia, la mano derecha de Lula. Entonces, porque es el socialismo del siglo XXI. Entonces, ¿quiénes lavaban dinero de ese entramado de Lula con el jefe de Petrobras siendo presidente? Esa es la número 16, señor director, porque Lula tiene la oportunidad de reivindicarse ahora. Pablo Roberto Costa declaran culpable a exdirector de Petrobras y lo sentencian a 7 años de prisión domiciliaria. Ese era el jefe de Petrobras, la empresa estatal de Brasil que se cotiza en bolsa y que contrató a Odebrecht para pagar los sobornos y sobrevalorar las obras en Latinoamérica, el Caribe y África. Ese era el socialismo del siglo XXI. A ese que usted defiende, señor Medina, a Lula da Silva, que usted lo pone como un héroe, pero no es un héroe, es un corrupto. Ahora él tiene la oportunidad de reivindicarse con su pueblo y con el mundo ahora. Porque no es como usted comienza, es como usted termina. O sea que si él termina bien estos próximos años, 5 creo que son, pues va a terminar bien. Bueno, Brasil le dio la oportunidad y la vida lo ha colocado en esa nueva posición de liderazgo, de reivindicarse con los brasileños y con el mundo. Y que Brasil no votó porque quería votar por Lula, votó para sacar a Bolsonaro, porque era tan malo y tan malo que había que sacarlo, producto de los partidos malos de derecha, que se los roban todo también y que hacen gobierno malo. Surgen este tipo de presidentes, como Chávez en Venezuela, y que ahora está sometido con Maduro y con Daniel Ortega en Nicaragua. Colóqueme la número 17, señor director, para que veamos una declaración que dio Lula. Dice Lula en una ocasión, subamos el título, Lula sostuvo: yo duermo tranquilo porque sé que Chávez está ahí, pero también a veces no consigo el sueño pensando que Chávez podría perder las elecciones en diciembre del 12, de acuerdo con el informe de una reunión que el brasileño tuvo en febrero de 2011 con el entonces embajador venezolano en Brasil, Maximilián Arbeláez. Bájale un chin más, señor director, para que veamos esa parte, para que el pueblo entienda qué era lo que Lula pensaba de Chávez. O sea, dice, el expresidente afirmó, además, ninguna elección está ganada de anticipo. Nosotros aquí tuvimos que pelear fuertemente. Una derrota de Chávez en el 2012 sería igual o peor que la caída del muro de Berlín. Eso le dijo Lula a un ex embajador venezolano. Entonces, eso, usted se refirió a Lula, pero Lula era el jefe de Petrobras y todo eso pago de soborno que contrató a Odebrecht. Lula sigue siendo corrupto. Ahora tiene la oportunidad de reivindicarse con el mundo y con Brasil. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, cuando usted se va a los medios de comunicación a querer confundir al pueblo dominicano de que es una persecución política, no, señor, usted está equivocado. Si usted se respetara, ya dejara eso así. Deje que la justicia actúe, porque son políticos ladrones. Y vamos por el dinero. El presidente dijo que aquí el que la hace la paga y tiene que ser así, ¿eh?
Aquí ningún presidente había hecho esto. Ya esta sociedad cambió, el mundo cambió, porque esto cambia las reglas del juego. Ya cualquiera tiene un celular y cualquiera graba y cualquiera es un reportero y cualquiera hace una noticia en vivo. Entonces no, las noticias que nos daban a nosotros 6 meses después que pasaban, las estamos viendo en vivo ahora. Entonces también usted dijo que eso mismo hicieron con Correa en Ecuador. Usted mencionó a Evo Morales, a Lula y a Correa. ¿Quién es Correa, señor director? Esa es la número 18. Para que veamos el pueblo, ¿quién es Correa? Ecuador le puso números a la corrupción del gobierno de Rafael Correa. Entre 30.000 y 70.000 millones de dólares. Ese es lo que dice el Departamento de Justicia y los fiscales, de un estimado de la corrupción de ese presidente de Ecuador que usted defiende, Correa, que está prófugo y que está en Bruselas, no quiere ir para Ecuador. Entonces, así sí es bueno defender lo indefendible. Entonces, no es como usted comienza, es como usted termina. ¿De qué le sirve a usted invertir 2 pesos en la población y esos 2 pesos decir que son 2.000 millones de pesos para que el pueblo lo pague? Eso es estafa, eso es robo. Eso es lo que hace el socialismo del siglo XXI. Colóqueme la número 19, señor director, para que veamos ese párrafo de Correa. Dice ahí: la flamante funcionaria desglosó en una entrevista con la agencia EFE los rubros calculados del dinero perdido, producto de la corrupción en el país. De acuerdo a diferentes estudios, en primer lugar mencionó una consultoría realizada por el Programa de la ONU para el Desarrollo, PNUD, con el apoyo del gobierno ecuatoriano, que recoge la cifra de 2.400 millones de dólares en 5 proyectos emblemáticos, conocidas como megaobras. El informe señala la existencia de fondos desviados y relacionados con millonarios sobreprecios y una estimación de 600 millones de dólares adicionales que se requerirían para ponerlas en marcha, o sea, adenda. Eso fue lo que hizo Correa, lo mismo que pasó aquí con Odebrecht, porque era el mismo esquema. Era el mismo esquema que Lula y Chávez implementaron en toda Latinoamérica. Usted llegaba por las elecciones, permeaba las instituciones, desbarataba a los partidos políticos, se perpetúa en el poder, se los roban todo y después persecución política. No, son ladrones vulgares. Y eso está pasando en muchos países latinoamericanos. Por eso tenemos que saber a quién elegimos, porque nuestra economía, la economía depende de las acciones que tomen los presidentes y los bancos centrales. Y eso tenemos que llevarlo a los mercados. Pero cuando los pueblos o los funcionarios se los roban todo, no hay economía. Y eso es lo que ha pasado aquí. Que hoy tenemos un 60% del PIB, porque solamente la operación Calamar se llevó el 2.5, el 2.1%. Y dicen que la visita sorpresa son 64.000 millones de pesos. Entonces ese es el 5% del PIB, más el 2.5 ya hemos perdido el 7%. O sea que cuando eso explote, vamos a ver la cantidad de dinero que hemos perdido los dominicanos, producto de ese robo y esa estafa. ¿Y cómo se lavaba el dinero en Brasil? Con Paolo Roberto Costa y los testaferros de Lula. Esa es la número 20, señor director. Vamos a ver cómo era que se le lavaba. Mira, ahí está Petrobras Odebrecht. Fíjese ese Paolo Costa que está en el extremo derecho arriba, en el tope. A todas esas 6 países de diferentes países iban a través de 3 niveles de lavado. Amplíala, señor director, que se vean esos cuadrados rojos para que veamos qué cantidad de dinero baja. No, súbalo. Para que veamos, mira, ahí está la 18 transferencias, 129 millones de dólares, 56 transferencias, 169.8 millones de dólares, 13 millones más en 4 transferencias, 1.9 millones de francos suizos, y todo eso lo hacían a través de 3 niveles de lavado, de Antigua, Bermuda, Austria, Belice, Islas Vírgenes, Panamá, Mónaco, Suiza y Uruguay. Esas son la gente de Lula, los testaferros de Lula, a través de Petrobras y Odebrecht. Entonces, cuando usted vaya a hablar de Lula, o de Correa, o de Evo, son ladrones también. Entonces, no lo defienda. Los pueblos tienen que saber que no es como usted comienza, es como usted termina. Ahora, Lula, por buena suerte para él, tiene la oportunidad de terminar bien. Y le dieron una oportunidad, la última oportunidad de su vida, que termine bien ahora, porque lo vamos a estar vigilando. Y qué bueno que se le da una tercera oportunidad, que se le ha dado mucho. A usted se le dio 2 y a Fernández se le dieron 3 y no hicieron nada por las instituciones.
Y el candidato presidencial que no hable de meter presos a los ladrones no sirve. Tiene que ser así, no sirve. Punto. Porque lo más importante en una sociedad son sus instituciones. Porque cuando las instituciones son fuertes y funcionan, el robo se disminuye a su más mínima expresión. Pero cuando sus instituciones son débiles y no hay justicia, fíjense que el encargado de la Contraloría y el Ministerio Público pasado, o sea, quien tenía a cargo la fiscalización de los ministerios y quien tenía a cargo la institución destinada a hacer justicia, eran instituciones de delincuentes, dirigidas por delincuentes. Entonces, una sociedad que tiene esas dos instituciones dirigidas por delincuentes no va a funcionar nunca. ¿Quiénes lo pagamos? Los que pagamos impuestos. Entonces, esa demagogia hay que dejarla. Y la justicia tiene que seguir haciendo. Pero hay más todavía de los socialismos del siglo XXI. Porque eso nada más no tocó a Brasil y a Perú, también a Argentina, con la señora Kirchner, que también es corrupta, porque al pueblo hay que decirle las cosas como son. Y por eso hoy tiene una inflación altísima. Esa es la número 21, señor director. Y ahí nos vamos a ir a pausa. Antes de la reunión entre Alberto Fernández y Biden, el senador republicano pidió que Estados Unidos sancione a Cristina Kirchner por corrupción. Ted Cruz, ex candidato de presidente que ahora es cercano a Donald Trump, presentó un proyecto que apunta contra Cristina Fernández de Kirchner en agosto del año pasado y ya le había pedido al secretario de Estado, Anthony Blinken, que se prohíba la entrada al país. En la misma sintonía se expresó la congresista María Elvira Salazar. O sea que esta es una ladrona también, para que estemos claros en eso. Vamos a llamarla por su nombre, porque hay evidencia, muchísima evidencia. No es más ciego que el que no quiere ver y más sordo que el que no quiere oír. Puede bajar con nosotros, señor director. O sea, es para que los pueblos entiendan que no solamente ellos se quedaron en un sitio. Y nos vamos a ir, señor director, la número 22, Alejandro Toledo, que también está prófugo y que expresidente de Perú y que tuvo que salir huyendo. Por lo mismo, exmandatario se encuentra actualmente en Estados Unidos, país que ya aprobó su extradición al Perú por 2 acusaciones de corrupción interoceánica sur, tramo 2 y 3, y Ecoteva, en medio del recurso de apelación que busca retrasar o revocar su entrega al territorio nacional. En la demanda presentada ante la instancia judicial, la Fiscalía pide que los bienes inmuebles de Toledo Manrique, así como de su entorno familiar, pasen a manos del Estado peruano. Los bienes de todos los ladrones de República Dominicana, el Estado se los tiene que quitar. Todo se lo tiene que quitar, para que los que vengan y sean funcionarios públicos de este gobierno actual también sepan que lo van a perder todo. Puede bajar con nosotros, señor director. Es así, es eso lo que hay que hacer con los ladrones políticos y que se creen que el Estado es un botín y que ellos se lo sacaron. En el próximo bloque vamos a ver más presidentes de Perú que se robaron y que han acabado con medio mundo, incluyendo también al sandinista ladrón Daniel Ortega. No se vaya. El ingeniero Rivera continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Rivera, el poder del conocimiento. Miren, esa mafia del socialismo del siglo XXI que lideraba Chávez y Lula, que tocó muchísimos países de Latinoamérica, era un patrón, una agenda. Todos hacían lo mismo y todos hicieron lo mismo. Llegaron al poder vía las elecciones, destruían los partidos políticos, permeaban las instituciones, corrompían la justicia, corrompían los partidos de oposición y se quedaban con todo. El botín, esto es un botín, esto es de nosotros. Dios nos libró de eso iba a pasar aquí. República Dominicana se iba a convertir en la segunda Venezuela si el partido anterior hubiese ganado las elecciones con el penco. La segunda Venezuela. No hubiese nadie que nos sacara, porque no había partido político. ¿Quién lo iba a sacar del país? ¿Quién lo iba a sacar del poder? Si ya habían destruido al PRD, se lo tragaron al Partido Reformista. Por suerte que este partido surgió de un día para otro. Por suerte. Si no, los dominicanos estuviéramos llorando lágrimas de sangre hoy. Lágrimas de sangre hoy. Porque ese era un esquema. Colócame la número 23, señor editor, para que veamos qué más hizo Alejandro Toledo y más ladrones de Perú. Fiscalía solicita que bienes inmuebles de Alejandro Toledo y su entorno familiar pasen a manos del Estado. Por eso los bienes inmuebles de
de la operación Calamar, todos esos cuartos tienen que pasar a mano del Estado, todos. Esos 33 mil millones de pesos que se juntaron con todos los 19 mil, más los otros robos que suman 33, dice el Ministerio Público, tienen que pasar a mano del Estado todo. Hay que confiscarle todo más $20 adicional y meterlo a la cárcel para que venga sepa qué es lo que le viene. Porque los pueblos que siguen pagando impuestos y apoyando a los corruptos para que después le den un trabajo de 10 mil pesos y que todo esté caro, bueno, pues no se queje, porque usted es cómplice de esta corrupción por votar por ladrones. Si usted vota por ladrones, usted no es víctima, usted es cómplice también o peor, porque usted está votando por los propios verdugos suyos que le saquearon el Estado, le quitaron el futuro suyo y de su familia por todas sus generaciones y usted vuelve y vota por ellos. Entonces usted es cómplice, usted no es víctima. Entonces usted también es bueno que se muera, porque usted tiene que entender esto, que le están robando el futuro suyo y el de su familia y el de todas sus generaciones. Eso es así de simple. Porque eso es con los impuestos nuestros. Entonces, ¿qué más? ¿Cuál es otro presidente, señorito? El número 24. Para que veamos más que era el mismo esquema, ¿eh? Un esquema, es una agenda del socialismo del siglo XXI. Esa es la número 24, señor director. Alejandro Toledo y otros expresidentes involucrados en actos de corrupción con la empresa Odebrecht. Por eso no era la familia Odebrecht que estaba aquí con nosotros. La misma, con empresitas, ladrones, de delincuentes. Y que el señor Joao Santana tenía su oficina privada en el Palacio Nacional de la República Dominicana, despachando desde la República Dominicana. Amplíeme ese párrafo, señor director. Alan García, que se mató. Ollanta Humala, otro ladrón. Pedro Pablo Kuczynski, que también, vinculados a los sobornos que había entregado la firma brasileira en nuestro país. O sea, es para que ustedes tengan una idea, todos presidentes de la República. Y la número 25, señor director, para que veamos Alejandro Toledo, ¿qué hacía? Amplíeme ese párrafo, señor director. Alejandro Toledo no es el único expresidente de la República que está salpicado por presuntos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Según el Ministerio Público, el líder del desaparecido Partido Perú Posible recibió una coima, eso es soborno, de $35 millones por obra de la carretera interoceánica gestada en su gobierno 2001-2006. También los exmandatarios Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, que uno se mató y dos tuvieron que irse y uno renunció. Se vieron salpicados por la trama de corrupción. Entonces, para que tengamos una idea de lo que pasa con esa agenda del socialismo del siglo XXI, y que también es parte de Nicaragua, el ladrón sandinista de Daniel Ortega, que hoy es un dictador y que le quita la ciudadanía nicaragüense a más de 200 ciudadanos que están en contra de su régimen, nada más por pensar diferente. Esa es la número 26, señor director. Ese sandinista que peleó en la guerra para sacar a los Somoza, hubiese sido mejor que se quedaran los Somoza y no este ladrón. Para que ustedes entiendan cómo que piensan los comunistas. La escandalosa riqueza que acumularon Daniel Ortega y su familia en uno de los países más pobres de América, un ladrón sandinista y que hoy es un dictador. Entonces, muchas veces los pueblos se equivocan eligiendo, porque no es cómo se comienza, es cómo se termina. Ese que peleó en el 1979 por la revolución sandinista para ajusticiar a Somoza, hoy es un verdadero delincuente y ladrón. O sea, que le ha hecho, la medicina fue más dañina que la enfermedad. Daniel Ortega le ha hecho más daño a Nicaragua que Somoza. Para que los pueblos entiendan que esas historias se repiten y Venezuela repitió esa historia con Maduro y Chávez también. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y aquí estuvimos al punto de repetirla, esa historia. Porque si hubiesen ganado, eso era lo que iba a pasar, lo mismo, porque es una agenda dirigida en su momento por Chávez y por Lula. Morirse Chávez, entonces quedó Lula, lo metieron preso y por tecnicismo hubo que sacarlo. Entonces, colócame la número 27, señor director, para que veamos qué más dice de la fortuna. Amplíeme ese párrafo, señor director, para que veamos qué está pasando. Amplíelo. Dice ahí, la riqueza de la familia Ortega Morillo no ha sido cuantificada públicamente. Sin embargo, el economista Enrique Sáenz considera que es de 2.500 millones de dólares, como mínimo, porque ese fue el monto que la empresa Caruna, ligada a los Ortega, había encomendado al banco Bancorp para su administración mediante un conjunto de contratos de fideicomiso. El dato se conoció en el 2018.
después que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara al Bancorp por su participación activa en la corrupción y lavado de dinero para beneficio personal del régimen de Ortega en Nicaragua. Ese es el señor Daniel Ortega, ese sandinista que en el año 1979 tanto nosotros apoyamos y nos sentíamos a gusto y disfrutábamos que iba un dictador como los Somoza, y hoy es mucho más sanguinario y más ladrón que Somoza y más delincuente que Somoza. Entonces nuestros pueblos, con esa agenda del socialismo del siglo XXI y que se roban todo y que permean las instituciones y que todo lo saquean para dejar a los pobres más pobres y destruir la clase media y enquistarse en el poder un grupito con algunos empresarios corruptos también y ladrones y perpetuarse para siempre. Esa es la agenda del socialismo del siglo XXI. La implementó aquí el PLD, esa agenda. Y en Perú también. La única diferencia con los peruanos es que ellos sí meten a los presidentes presos. Aquí hay que meterlos presos también. Los presidentes aquí tienen que caer presos también. Aquí en toda parte del mundo. Y por eso Estados Unidos hoy también va... Donald Trump va preso también. Y aquí hay que hacer lo mismo también. Usted delinquió, usted tiene que ir preso. La justicia puede probar que usted que tiene méritos para someterlo, entonces hay que someterlo. Porque si no, no pasa esto. Sino que le pregunten a Venezuela y a Nicaragua qué están viviendo hoy. Entonces los pueblos que no eligen bien a sus funcionarios, a los que lo van a gobernar, a los legisladores, a los senadores, a los diputados, terminan siendo pueblos subyugados a un grupo que se enquistan en el poder, que permean todo, se los roban todo y después no hay quien los saque. Entonces, ¿cómo termina eso? Es una dictadura. ¿Qué tiene Venezuela hoy? Una dictadura. ¿Y qué ha pasado con los venezolanos? 7 millones de venezolanos desplazados. ¿Y qué tiene Nicaragua hoy? Otra dictadura. Perú no tiene una dictadura de casualidad. Y tuvieron que sacar también al otro que quería perpetuarse en el poder y un golpe de Estado. Es lo mismo, ¿eh? Entonces, para que los pueblos nuestros sepan que la historia no puede repetirse. Y aquellos pueblos que olvidan su historia tienden a repetirla y a repetirla. Y eso nos cuesta la democracia, el futuro de nuestra familia y de todas nuestras generaciones, solamente por pensar y por escuchar estas bocinas que dicen que esto es persecución política, cuando esto es robo pura y simple. Y ellos tienen que respondernos en la justicia, confiscarle todo y meterlo preso y quitarle todos los bienes, tienen que pasar a mano del Estado, porque ese dinero es nuestro, de todos los que pagamos nuestros impuestos, de los contribuyentes, y por eso hay que meterlo preso. Y eso no es persecución política, eso es sencillamente políticos ladrones. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el programa de hoy. No sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en Bolsa de Valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye. Hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó